El 3 de enero de 1984, Karl Bragar, corresponsal de origen alemán que por ese entonces residía en el estado de Río de Janeiro, Brasil, fue asesinado en pleno día por un tirador anónimo que le disparó a quemarropa mientras se encontraba paseando con un amigo, Ulrich Euke, por la playa de Ipanema. En una ciudad donde la criminalidad, marginalidad y pobreza registran una de las tasas más elevadas del mundo, nadie prestó demasiada atención a la desaparición del periodista. La policía abrió un expediente para investigar el hecho, aunque las pruebas recopiladas no fueron muy efectivas. Solamente se pudo reconocer el arma, identificada como una ametralladora portátil 9 mm, que suele utilizar el personal militar. El agresor nunca fue detenido y el caso entró en zona muerta. 8 años antes de su deceso, Bragar había alcanzado cierto éxito con un libro de su autoría, La Crónica de Akakor. Mito y leyenda de un pueblo antiguo de Amazonia, 1976, bestseller en Europa y Estados Unidos. La obra fue la culminación de un largo reportaje que dejó un saldo de 12 casetes de grabación, con un único interlocutor, Tatun Kanara, mestizo indígena y líder de los Uga Mongulala, quien en forma oral contó un extraño y fantástico relato sobre los orígenes milenarios de su pueblo. Nacía la leyenda de Akakor. Remontémonos a 1971. Cuenta la historia, que los integrantes de una línea aérea comercial alemana Swissair, se encontraban paseando por Manaus, estado de Amazonia, cuando fueron abordados por un mendigo vestido en forma harapienta, que les solicitó el pago de una comida. La sorpresa surgió al comprobarse que el desconocido podía expresarse en perfecto alemán, causando el asombro de los tripulantes y en especial de su comandante, Ferdinand Schmidt, experimentado aviador. En 1977, un medio europeo, Specula, publicó un artículo crítico sobre la historia de Akakor. Las comparaciones entre las declaraciones del libro y las grabaciones mostraron serias desviaciones. Se advirtieron conceptos más refinados e intelectuales que de ningún modo se esperaban de un indígena de la selva. Se determinó que Bragar habría manipulado Crónica de Akakor, intercalando pasajes completos de viejas leyendas mitológicas. El misterioso personaje dijo llamarse Tatun Kanara, príncipe de una tribu perdida de la selva, los Uga Mongulala. Reveló además, que un contingente de 2000 alemanes arribaron a su país en los últimos tramos de la Segunda Guerra Mundial, refugiándose en Akakor, antigua ciudad subterránea legada por maestros venidos de las estrellas. De vuelta en Alemania y aún impresionado por el relato de Tatun Kanara, Schmidt decide informar acerca del extraordinario encuentro a un periodista, Karl Bragar, quien prestaba colaboración para una televisora pública nacional, la ARD, una de las cadenas de comunicación más importante de Europa. Nacido en Múnich en 1941, Bragar, además de su título como periodista, contaba con estudios en sociología e historia. Con el tiempo se transformó en un reputado especialista de culturas nativas americanas. Intrigado por la confidencia, el corresponsal alemán decide aceptar el reto y partir a Brasil en busca del príncipe del mundo subterráneo. A su llegada, inicia una serie de investigaciones que después de un año de pesquisas e indagaciones, se verían coronadas por el éxito. Karl Bragar explicó lo siguiente de su primer encuentro con Tatun Kanara. El 3 de marzo de 1972, el mando en Manaus del contingente brasileño en la jungla, facilitó el encuentro. Fue en el bar llamado, Gracias a Dios, donde por primera vez me encontré con el blanco caudillo indio. Era alto, tenía el pelo largo y oscuro y un rostro finamente moldeado. Sus ojos castaños, ceñudos y suspicaces, eran los característicos del mestizo. Tatun Kanara vestía un descolorido traje tropical, regalo de los oficiales, como posteriormente me explicaría. El cinturón de cuero, ancho y con una hebilla de plata, era realmente sorprendente. Los primeros minutos de nuestra conversación fueron difíciles.
Con cierta indiferencia, Tatún Kanara expuso en un deficiente alemán sus impresiones de la ciudad blanca, con sus miles de personas, la prisa y la precipitación en las calles, los altos edificios y el ruido insoportable. Solo cuando hubo vencido sus reservas y su suspicacia inicial, me contó la más extraordinaria historia que jamás había escuchado. Tatún Kanara me habló de la tribu de los Uga Mongulala, un pueblo que había sido escogido por los dioses hacía 15.000 años. Describió dos grandes catástrofes que habían asolado la tierra, y habló de Lhasa, el legislador, un hijo de los dioses que gobernó el continente sudamericano, y de sus relaciones con los egipcios, el origen de los incas, la llegada de los godos y una alianza de los indios con 2.000 soldados alemanes. Me habló de gigantescas ciudades de piedra y de los poblados subterráneos de los antepasados divinos. Y afirmó que todos estos hechos habían sido registrados en un documento denominado la Crónica de Akakor. Pero Bragar dudó. La historia parecía demasiado extraordinaria, otra leyenda más de los bosques, el producto del calor tropical y del efecto místico de la jungla impenetrable. Cuando Tatún Kanara concluyó su relato, tenía 12 cintas con un fantástico cuento de hadas. A pesar de sus vacilaciones en el terreno, el periodista decidió sondear entre sus contactos regionales para ver si se obtenían datos extras que validaran la historia. Cuando le fueron presentados los resultados, quedó sorprendido. Supo que la irrupción de Tatún Kanara en escena se produjo en 1968. Cuando un periódico menciona a un caudillo indio que salvó las vidas de 12 oficiales, le fueron concedidos un permiso de trabajo brasileño y un documento de identidad. Según diversos testimonios, el misterioso caudillo habla un deficiente alemán y solo comprende algunas palabras de portugués, pero está familiarizado con varias lenguas indias habladas en las zonas altas del Amazonas. Unas pocas semanas después de su llegada a Manaus, Tatún Kanara desapareció súbitamente sin dejar huella. En 1969 estalló un violento enfrentamiento que involucró a las tribus salvajes y los colonos blancos en la provincia fronteriza peruana Madre de Dios. El líder de los indios, quien, según los informes de prensa peruanos, era conocido como Tatunka, Gran Serpiente de Agua, huyó tras la derrota a territorio brasileño. Con objeto de impedir una repetición de los ataques, el gobierno peruano solicitó del brasileño la extradición, pero las autoridades brasileñas se negaron a cooperar. Las hostilidades en la provincia fronteriza de Madre de Dios se prolongaron durante 1970 y 1971. Las tribus indias salvajes huyeron hacia los bosques casi inaccesibles cercanos al nacimiento del río Yaco. A Tatún Kanara parecía habérselo tragado la tierra. Perú cerró la frontera con Brasil e inició la invasión sistemática de los bosques vírgenes. Según los testigos oculares, los indios peruanos compartieron el destino de sus hermanos brasileños, fueron asesinados y murieron víctimas de las enfermedades de la civilización blanca. Por ese mismo año, una terrible sequía golpeó a la región de los Uga Mongulala. Con el hambre en puerta, Tatún Kanara decidió arriesgarse a salir a la superficie, para pedir ayuda a los blancos bárbaros, y así aliviar los pesares que amenazaban a su gente. Tatún Kanara explicó su huida. Vestido con las ropas de los soldados alemanes, abandoné Akakor y después de un laborioso viaje, llegué a Río Branco. Una de sus grandes ciudades, situada en la frontera entre Brasil y Bolivia. Aquí me dirigí al sumo sacerdote de los blancos bárbaros, a quien había conocido por intermedio de los 12 oficiales blancos. Le revelé el secreto de Akakor y le hablé sobre la miserable situación de mi pueblo. Como prueba de mi historia, le entregué 2 documentos de los dioses, y estos convencieron definitivamente al sumo sacerdote blanco. Accedió a mi petición y regresó conmigo a Akakor. La llegada a Akakor del sumo sacerdote blanco provocó violentas discusiones con el Consejo Supremo. Los ancianos y los señores de la guerra rechazaron todo contacto con él. Para evitar cualquier posible traición,
exigieron incluso su cautividad. Solamente los sacerdotes estaban preparados para discutir una paz justa. Después de argumentaciones infinitas, el Consejo Supremo concedió al sumo sacerdote blanco un periodo de 6 meses, durante el cual expondría a su propio pueblo la terrible situación de los Uga Mongulala. Para que pudiera reforzar su historia, le fueron entregados varios escritos de los padres antiguos. Si no lograba convencer a los blancos bárbaros, tenía la obligación de devolver los documentos a Akakor. Durante 6 meses, nuestros exploradores esperaron en el lugar acordado para el encuentro en la zona alta del río Rojo. El sumo sacerdote blanco no regresó. Algún tiempo después me enteraría de que había muerto en un accidente de aviación. De todos modos, había enviado los documentos a una lejana ciudad llamada Roma. Esto es lo que, en cualquier caso, dijeron sus servidores. En las postrimerías de 1972, Tatum Kanara llevó su historia a las autoridades brasileñas, para convencerlas de tomar cartas en el asunto. Con la ayuda de los 12 oficiales cuya vida había salvado, entró en contacto con el servicio secreto brasileño. Apeló asimismo al Servicio de Protección India, FUNAI, y habló con el secretario de la Embajada de la República Federal de Alemania en Brasil, sobre los 2000 soldados alemanes que, según sostenía, habían desembarcado en Brasil durante la Segunda Guerra Mundial y están todavía vivos en Akakor, la capital de su pueblo. El secretario de la embajada no creyó la historia y negó a Tatum Kanara todo acceso posterior a la embajada. FUNAI solo accedió a cooperar una vez que muchos de los detalles de la historia de Tatum Kanara sobre tribus indias desconocidas de la Amazonia fueron comprobados durante el verano de 1972. El servicio formó una expedición para establecer contacto con los misteriosos Uga Mongulala y dio instrucciones a Tatum Kanara para que hiciera todos los preparativos necesarios. Sin embargo, estos planes se vieron interrumpidos por la resistencia de las autoridades locales de la provincia de Acre. Siguiendo instrucciones personales del entonces gobernador Wanderlei Dantas, Tatum Kanara fue arrestado. Poco antes de su extradición a la frontera peruana, sus amigos oficiales lo liberaron de la prisión de Río Branco y lo devolvieron a Manaus. Con los datos recogidos, Bragar decidió emprender una expedición hacia Akakor, que contaría con la guía de Tatum Kanara y la participación de un fotógrafo. Pero la aventura casi termina en tragedia. Abandonamos Manaus el 25 de septiembre de 1972. Remontaríamos el río Purus hasta donde pudiéramos en un barco alquilado, tomaríamos después una canoa con motor fuera borda y la utilizaríamos para alcanzar la región del nacimiento del río Yaco en la frontera entre Brasil y Perú. Luego continuaríamos a pie por las colinas bajas al pie de los Andes hasta llegar a Akakor. Tiempo necesario para la expedición, 6 semanas, probable regreso, a comienzos de noviembre. Nuestro equipo se componía de hamacas, redes para mosquitos, utensilios de cocina, alimentos, las ropas habituales para la jungla y vendajes médicos. Como armas, un Winchester 44, 2 revólveres, un rifle de caza y un machete. Además, llevábamos nuestro equipo de filmación, 2 registradoras magnetofónicas y cámaras. Los primeros días fueron muy diferentes de lo que esperábamos, nada de mosquitos, ni de serpientes de agua ni de pirañas. El río Purus era como un lago sin orillas. Contemplábamos la jungla sobre el horizonte, con sus misterios ocultos tras una muralla verde. El primer pueblo que alcanzamos fue Sena Madureira, último asentamiento antes de penetrar en las todavía inexploradas regiones fronterizas entre Brasil y Perú. Era un lugar típico de la Amazonia, polvorientas carreteras de arcilla, ruinosas barracas y un desagradable olor a agua estancada. 8 de cada 10 habitantes sufren de beriberi, lepra o malaria. La malnutrición crónica ha dejado a estos seres en un estado de triste resignación. Rodeados por la brutalidad de la inmensidad y aislados de la civilización, dependen principalmente del licor de caña de azúcar, único medio de escapar a una realidad sin esperanza.
En un bar, nos despedimos de la civilización y nos topamos con un hombre que dice conocer las zonas altas del río Purus. En su búsqueda de oro, fue hecho prisionero por los indios Aisa, una tribu semicivilizada que se asienta en la región del nacimiento del río Yaco. Su relato es desalentador, nos habla y no para sobre rituales caníbales y flechas envenenadas. El 5 de octubre, en Cachoeira Inglesa, cambiamos el bote por la canoa. A partir de aquí dependemos de Tatún Canara. Los mapas de ordenanza describen el curso del río Yaco, pero solo de una manera imprecisa. Las tribus indias que viven en esta región no tienen aún contactos con la civilización blanca. Nos domina un sentimiento de incomodidad. Existe, después de todo, un lugar como Acacor. Podemos confiar en Tatún Canara. Pero la aventura se muestra más apremiante que nuestra propia ansiedad. 12 días después de haber dejado Manaus, el paisaje comienza a cambiar. Hasta aquí el río semejaba un mar terroso sin orillas. Ahora nos deslizamos a través de las lianas por debajo de árboles voladizos. Tras una curva del río, hallamos a un grupo de buscadores que han construido una primitiva factoría sobre la orilla del río y criban la arena de grano grueso con cedazos. Aceptamos su invitación de pasar la noche y escuchar sus extraños relatos sobre indios con el pelo pintado de rojo y azul con flechas envenenadas. El viaje se convierte en una expedición contra nuestras propias dudas. Nos hallamos a apenas 10 días de nuestro presunto objetivo. La monótona dieta, el esfuerzo físico y el temor a lo desconocido han contribuido cada uno lo suyo. Lo que en Manaus parecía una fantástica aventura se ha convertido ahora en una pesadilla. Principalmente, comprendemos que nos gustaría dar la vuelta y olvidarlo todo sobre Acacor antes de que sea demasiado tarde. Todavía no hemos visto a ningún indio. En el horizonte aparecen las primeras cumbres nevadas de los Andes, a nuestras espaldas se extiende el verde mar de las tierras bajas amazónicas. Tatún Canara se prepara para el regreso con su pueblo. En una extraña ceremonia, se pinta su cuerpo, rayas rojas en su rostro, amarillo oscuro en el pecho y en las piernas. Ata su pelo por detrás con una cinta de cuero decorada con los extraños símbolos de los Uga Mongulala. El 13 de octubre nos vemos obligados a regresar. Después de un peligroso pasaje sobre rápidos, la canoa es atrapada por un remolino y zozobra. Nuestro equipo de cámaras, empaquetado en cajas, desaparece bajo los densos arbustos de la orilla. La mitad de nuestros alimentos y de las provisiones médicas se han perdido también. En esta situación desesperada, decidimos abandonar la expedición y regresar a Manaus. Tatún Canara reacciona con irritación, se muestra violento y contrariado. A la mañana siguiente, J y yo levantamos nuestro último campamento. Tatún Canara, con la pintura de guerra de su pueblo, cubriéndole únicamente un taparrabos, toma la ruta terrestre para regresar con su pueblo. Este fue mi último contacto con el caudillo de los Uga Mongulala. Pasaría mucho tiempo hasta que Karl Bragar y Tatún Canara volvieran a reunirse. Con la edición del libro, la fama de Acacor se extendió por todos los rincones, y su historia trascendió fronteras. En su crónica oral, el líder de los Uga Mongulala relató al periodista germano, que visitantes estelares aterrizaron en Sudamérica hace cerca de 15.500 años, procedentes de Huerta, lugar remoto y centro de un imperio conformado por numerosos mundos situado en los confines de nuestro universo. Fueron 130 familias que se establecieron en este continente. Ellos civilizaron a los hombres y fundaron la tribu de los Uga Mongulala, que significa tribus escogidas aliadas. Y para sellar su alianza eterna, se unieron a ellos. De aquí que los miembros de esta tribu se parezcan a los Suerta, hasta en el color de la piel. Tatunka los describió como similares a nosotros en lo físico, salvo por un detalle, los desconocidos contaban con 6 dedos. Los extraterrestres erigieron 26 ciudades, casi todas subterráneas, 3 de las cuales fueron elegidas como principales.
La ciudad de Acacor se extendía más allá del río Purus, en un alto valle, situado en la frontera que divide a Brasil de Perú. La región de Madre de Dios, Perú, y Acre, Brasil, señalarían los límites de su territorio. En la lengua de Huerta, Acacor significa fortaleza 2. Toda la ciudad está rodeada por una gran muralla de piedra con 13 puertas. Estas son tan estrechas que únicamente permiten el acceso de las personas de una en una. La llanura del este, a su vez, está protegida por atalayas de piedra en las que escogidos guerreros se hallan continuamente en vigilancia de los enemigos. Acacor está dispuesta en rectángulos. 2 calles principales que se cruzan dividen la ciudad en 4 partes, que corresponden a los 4 puntos universales de nuestros dioses. El gran templo del sol y una puerta de piedra tallada de un único bloque están situados sobre una gran plaza en el centro. El templo mira hacia el este, hacia el sol naciente, y está decorado con imágenes simbólicas de nuestros maestros antiguos. En cada mano, una criatura divina sostiene un cetro en cuyo extremo superior hay una cabeza de jaguar. La figura está coronada con un tocado de ornamentos animales. Una extraña escritura, y que solo puede ser interpretada por nuestros sacerdotes, reseña la fundación de la ciudad. Todas las ciudades de piedra construidas por nuestros maestros antiguos tienen una puerta semejante. El edificio más impresionante de Acacor es el Gran Templo del Sol. Sus paredes exteriores están desnudas y fueron construidas con piedras artísticamente labradas. El techo está abierto de modo que los rayos del sol naciente puedan llegar hasta un espejo de oro, que se remonta a los tiempos de los maestros antiguos, y que está montado en la parte delantera. Figuras de piedra de tamaño natural flanquean la entrada del templo por ambos lados. Las paredes interiores están tapizadas con relieves. En una gran arca de piedra hundida en la pared delantera del templo se encuentran las primeras leyes escritas de nuestros maestros antiguos. Luego le sigue Acanis, fortaleza 1, edificada sobre una estrecha lengua de tierra, cercana a México, donde se enfrentan los 2 océanos. La última, Acaim, fortaleza 3, quizás la más misteriosa, se encuentra al norte de Brasil lindante con Venezuela. Se parece a Acacor, con su puerta de piedra, el templo del sol y los edificios para el príncipe y los sacerdotes. Una piedra labrada en forma de dedo extendido señala el camino hacia la ciudad. La entrada real está oculta detrás de una inmensa cascada de agua. Sus aguas caen hasta una profundidad de 300 metros. Yo puedo revelar estos secretos porque desde hace 400 años Acaim está en ruinas. Después de guerras terribles contra los blancos bárbaros, el pueblo de los Acaim destruyó las casas y los templos de la superficie y se retiró al interior de las residencias subterráneas. Estas residencias están dispuestas como la constelación estelar de los dioses y se hallan conectadas mediante unos largos túneles de forma trapezoidal. Hoy en día, solo 4 de las residencias están todavía habitadas, las 9 restantes están completamente vacías. Acaim y Acacor se comunican entre sí mediante un pasadizo subterráneo y un enorme sistema de espejos. El túnel comienza en el gran templo del sol de Acacor, continúa por debajo del cauce del gran río y termina en el centro de Acaim. El sistema de espejos se extiende desde el Acaí por encima de la alineación de los Andes, hasta las montañas Roraima, que es como las llaman los blancos bárbaros. Consiste en una serie de espejos de plata de altura equivalente a la de un hombre y montados sobre unos grandes andamios de bronce. Cada mes, los sacerdotes se comunican por este sistema y los acontecimientos más importantes en un idioma de signos secretos. Fue de esta forma como la nación hermana de los Acaim tuvo noticias por primera vez sobre la llegada de los blancos bárbaros al país llamado Perú. Además de la descripción de las ciudades subterráneas, se incluyeron otras revelaciones importantes, que acrecentaron aún más el enigma. Tatunka habló de tecnología extraterrestre y documentos antiguos que se ocultarían en los recintos. Mi pueblo únicamente ha conservado la memoria del imperio de Samón y sus regalos al Asa,
los pergaminos escritos y las piedras verdes. Nuestros sacerdotes los han guardado en el recinto religioso subterráneo de Akakor, en donde también se conservan el disco volante del Asa y la extraña vasija que puede atravesar las montañas y las aguas. El disco volante es del color del oro resplandeciente y está hecho de un metal desconocido. Su forma es como la de un cilindro de arcilla, es tan alto como dos hombres colocados uno encima del otro, y lo mismo de ancho. En su interior hay espacio para 2 personas. No tiene velas ni remos. Pero dicen nuestros sacerdotes que con el Asa podía volar más rápido que el águila más veloz y moverse entre las nubes tan ligero como una hoja en el viento. La extraña vasija es igualmente misteriosa. 6 largos pies sostienen una bandeja plateada. 3 de los pies apuntan hacia adelante, otros hacia atrás. Estos se parecen a cañas dobladas de bambú y son móviles, terminan en unos rodillos de la largura parecida a los lirios del valle. Fieles a los deseos de nuestros maestros antiguos, los sacerdotes recogieron todos los conocimientos y todas las experiencias y lo conservaron en las residencias subterráneas. Los objetos que dan testimonio de 12.000 años de la historia de mi pueblo se guardan en una habitación labrada en la roca. Aquí se hallan también los misteriosos dibujos de nuestros padres antiguos. Están grabados en verde y en azul sobre un material desconocido para nosotros. Ni el agua ni el fuego pueden destruirlo. Uno de los mapas muestra que nuestra luna no es la primera y que tampoco es la única de la historia de la Tierra. La luna que nosotros conocemos comenzó a acercarse a la Tierra y a girar en derredor de ella hace miles de años. En aquel entonces el mundo tenía otro aspecto. En el oeste, allí donde los mapas de los blancos bárbaros solamente registran agua, existía una gran isla. Asimismo, en la parte septentrional del océano se encontraba una gigantesca masa de tierra. Según nuestros sacerdotes, ambos quedaron sumergidas bajo una inmensa ola durante la primera gran catástrofe, la de la guerra entre las 2 razas divinas. Y añaden que esta guerra trajo la desolación a la Tierra y también a los mundos de Marte y de Venus, que es como los blancos bárbaros los llaman. Y también de cuerpos alienígenas en estado de suspensión. Entré en el recinto religioso al despuntar la mañana, poco después de la salida del sol. Envuelto en el traje dorado del Asa, descendí por una espaciosa escalera. Me condujo al interior de una habitación, y ni aún ahora puedo decir si esta era grande o pequeña. El techo y las paredes eran de un color infinitamente azulado. No tenían ni comienzo ni final. Sobre una losa de piedra labrada había pan y una fuente de agua, los signos de la vida y la muerte. Un profundo silencio reinaba en la habitación. Repentinamente, una voz que parecía proceder de todas partes me ordenó que me levantara y que entrara en la siguiente habitación, que se parecía al gran templo del sol. Sus paredes estaban recubiertas de muchos y muy diversos instrumentos. Brillaban y resplandecía en todos los colores. 3 grandes losas hundidas en el suelo fosforecían como el hierro. Contemplé maravillado los extraños instrumentos durante algún tiempo. Tan deslumbrados estaban mis ojos por la brillante luz que tardé bastante tiempo en reconocer algo que ya nunca olvidaré. En el centro de la habitación, cuyas paredes irradiaban una misteriosa luz, se encontraban 4 bloques de piedras transparentes. Cuando, lleno de temor, pude acercarme, descubrí en ellos a 4 misteriosas criaturas, 4 muertos vivientes, 4 humanos durmientes, 3 hombres y una mujer. Yacían en un líquido que los cubría hasta el pecho. Eran como los humanos en todos los aspectos, solo que tenían 6 dedos en las manos y 6 dedos en los pies. Cuando esta información llegó a oídos de los investigadores, Erich von Däniken, de origen suizo, fue uno de los primeros en retomar la posta abandonada por el periodista alemán. En el libro de Bragar, Däniken figuraba en los créditos como redactor del prólogo de Akakor, y por ende, contaba con antecedentes en el tema. Teniendo en cuenta el espíritu aventurero que el escritor también supo imprimir en sus libros,
no resultó sorpresa su intención de lanzar una expedición en busca de la ciudad perdida, a pesar de la experiencia fallida de Bragar. Pero desde el comienzo, arreciaron las dificultades. En Testigo de los Dioses, el suizo relató los pormenores que hicieron fracasar la operación. Hace 2 años entré en contacto, sin que ello guardase ninguna relación con el libro de Bragar, con un señor de Manaus llamado Ferdinand Smith. Dicho señor Smith había sido toda su vida piloto de la Swissair. Después de jubilarse aceptó la misión de trabajar para la Cruz Roja en Brasil. Esa misión le llevó a Manaus, y en el marco de sus actividades tuvo ocasión de tratar muchas veces a Tatún Kanara. Este le contó al señor Smith la historia de su tribu, exactamente en los mismos términos que más tarde publicaría Bragar. Smith y yo intercambiamos algunas cartas, y luego tuvimos una entrevista en Zúrich. Yo propuse organizar una expedición al territorio de la tribu de Tatunka, como única manera de verificar hasta qué punto era verídica tan extraordinaria historia. Smith regresó a Manaus y, en su calidad de experto piloto, empezó a programar la expedición, manteniéndose al mismo tiempo en contacto con Tatunka, quien dijo hallarse dispuesto a guiar un pequeño grupo hasta los lugares donde moraba su tribu. La expedición estaba prevista para la primera quincena de julio, 1977, y deberíamos acercarnos cuanto fuese posible al territorio de la tribu empleando 2 helicópteros. Contábamos para ello con la autorización de la Comisaría Brasileña de Asuntos Indígenas, la FUNAI. El jefe de la expedición iba a ser Tatún Kanara, pues solo él sabía el emplazamiento de la misteriosa ciudad. Pese a mi gran curiosidad, yo no deseaba lanzarme a ciegas a una aventura que iba a implicar para mí un esfuerzo financiero bastante considerable. Después de las conversaciones preliminares, Ferdinand Smith convenció al caudillo indígena para que regresara solo, de momento, a reunirse con los de su tribu y recoger allí una prueba convincente de la existencia de artefactos técnicos como los descritos por él. Por ejemplo, Tatunka podría tomar fotografías de los mismos. La presentación de esos documentos sería la señal de salida para la expedición, ya preparada en todos sus detalles. Tatunka recibió una cámara de manejo sencillo y, además, un motor fuera de borda nuevo para su barca. A finales de marzo salió de Manaus con instrucciones de regresar 2 meses más tarde. Tatunka nunca apareció. Ahora bien, como los indios no tienen la noción de la puntualidad tan definida como nosotros, los retrasos no son cosa rara tratándose de ellos. Por otra parte, era posible que la demora viniese impuesta por condiciones climáticas adversas. A veces, los afluentes del Río Negro llevan tan poco caudal, que dejan pasar una lancha motora y se hace preciso aguardar a las próximas lluvias. El 10 de julio aterricé en Manaus. Tatunka aún no había aparecido. El retraso era de 1 mes y medio. Sin su presencia, hubiese sido absurdo iniciar la expedición con los helicópteros. Pero la empresa que alquilaba los helicópteros no estaba dispuesta a tener inmovilizados por mucho tiempo sus costosos aparatos. Insistió en que avisáramos con 4 semanas de anticipación, cuando estuviéramos dispuestos a utilizarlos. Por tanto, si yo hubiera dado luz verde a la expedición el 10 de julio, habríamos tenido que partir 4 semanas más tarde, con Tatunka o sin él. Como a mediados de julio Tatunka seguía sin aparecer, anulé la expedición. Saqué pasaje para regresar a Europa, y precisamente el último día de mi estancia allí se presentó Tatunka con su barca por el Río Negro. Su primera pregunta fue si habíamos recibido las fotos, entregadas 10 días antes a un carguero comercial con instrucciones que nos fuesen transmitidas a nosotros. Desde luego, no habíamos recibido nada. Tatunka dijo que había estado con los de su tribu en la ciudad de Acaim, y nos reiteró de nuevo sus manifestaciones acerca de los depósitos de material técnico de los dioses en la mencionada ciudad. El caso es que no lleva consigo ninguna prueba. Cuando se lo reprochamos, él nos contestó que su obligación era mirar por su pueblo y no por nosotros,
y que no podía traicionar a los suyos llevándose ningún objeto de los que ellos consideraban sagrados, que ello sería lo mismo que para nosotros robar una iglesia. Nuestra conversación duró 12 horas, y todavía no sé qué pensar de toda esa historia. Lo que nos contó no era ilógico ni imposible, pero sí extraordinariamente improbable. Tatunka notó mi desconfianza, y prometió hablar con sus sacerdotes aquella misma noche. Tatunka dijo que los indios sabían comunicarse por vía extrasensorial o, como diríamos nosotros, telepática, si bien, según Tatunka, esa clase de comunicación no emplea palabras ni frases, sino una concentración intensa de sentimientos, de sensaciones como el hambre, el amor, la amistad, el odio, la felicidad, la guerra, la enemistad, y así sucesivamente. Con ello sería posible crear símbolos y entenderse a distancia. Dijo que todos los indios practicaban esta clase de comunicación telepática desde su primera infancia. Aplacé mi regreso 24 horas. Al día siguiente, Tatunka se presentó con mucho aplomo y dijo que había conseguido explicar a sus sacerdotes que no podía presentarse ante mí con las manos vacías, pues el hombre blanco no le haría caso. Ahora tenía permiso de los sacerdotes para aportar una prueba capaz de convencerme. Por consiguiente, partiría de nuevo a reunirse con los suyos, recogería la prueba y volvería a Manaus. El señor Smith quedó encargado de avisarme por teléfono cuando todo ello se hubiese cumplido. Hasta la fecha Tatunka no se ha presentado con las pruebas prometidas. Sigo esperando. Cuando Tatunka se relacionó con Daniken, le contó detalles inéditos de las ciudadelas y que diferían un tanto del relato confiado a Bragar. Uno de esos ejemplos se presentó con Akaim. El indígena señaló que en esa fortaleza se adoraba un objeto misterioso que hace mucho tiempo atrás había sido entregado a los sacerdotes por los dioses venidos del cielo en una nave brillante. Un objeto milenario que según las tradiciones comenzaría a cantar en el momento que esos dioses retornaran a la tierra. Y que recientemente había comenzado a emitir extraños zumbidos semejantes al de las abejas, causando un intenso fervor y reverencia entre su pueblo. Esto motivó las ansias del escritor por encontrar el objeto extraterrestre. A pesar de sus reservas iniciales, Daniken dio luz verde para que la expedición se concretase. Nuevamente Tatunka y Smith fueron convocados. El gobierno brasileño la autorizó, pero con la condición que se contará con la participación de Roldão Pires Brandão, un renombrado arqueólogo y expedicionario. Faltando 2 días para arribar a Akaim, se produjo un confuso episodio que involucró a Pires Brandão, el cual resultó herido de bala en un brazo, hecho calificado como accidente. Durante la travesía truncada, Pires Brandão observó extrañas formaciones en la selva. A su regreso partió en un vuelo por la zona, dándose cuenta que esos montículos no eran normales, sino que se asemejaban a pirámides. Por esa época un grupo de exploradores ingleses intentaban llegar a Akaim a través de Venezuela. Temiendo perder la primicia, el arqueólogo informó de su descubrimiento a la revista Veja, una de las más importantes de Brasil. El 1 de agosto de 1979, un reportaje de 5 páginas mostró el increíble hallazgo. La noticia recorrió el mundo. 4 años antes, en 1975, el satélite Landsat de la NASA había captado 10 formaciones piramidales en el sudeste del Perú, en la zona de Alta Madre de Dios. Carl Bragar tenía tatuada en su pecho una tortuga, igual a la que también posee Tatunka Nara, en idéntico lugar de su cuerpo. Es el emblema de la tribu Ugamongalula, la bala asesina perforó justamente ahí. Durante la 5ª reunión mundial de la Ancient Astronaut Society realizada en julio de 1978 en Chicago, Estados Unidos, Daniken hizo un relato pormenorizado y ampliado de los hechos, manifestando su esperanza de que la expedición pudiera obtener el ansiado contacto con la civilización subterránea de Akakor. Pero 3 meses después, en la revista Ancient Skies, órgano de la asociación mencionada, en su volumen 5,
Número 4. El propio renombrado escritor aparecía suscribiendo un comunicado, o al menos, a él se le atribuía, donde narraba los enormes problemas que había causado Roldao, que entre otras menudencias se hirió con su propia arma, por negligencia en el manejo de la misma, y por eso se debió forzar el regreso de los expedicionarios cuando solo faltaban 2 días para llegar a Acaim. El itinerario que había seguido era el curso del río Negro, y luego penetraron en un subafluente del Amazonas donde, como la región era muy montañosa, debieron continuar su camino a pie. Fue justamente al llegar a la base de un cerro donde Brandao se accidentó y, por fortuna, pudo socorrérsele a tiempo, pero tenía fiebre muy alta y habría fallecido, de continuar. Así accedieron a un puesto policial, donde un hidroavión recogió al grupo, trasladándolo sin pérdida de tiempo a Manaus. Según parece, Brandao se autolesionó con el fin de detener la expedición organizada por Daniken una vez que él tuviese localizada la ubicación exacta de las pirámides. Así aseguró para Brasil la primicia del descubrimiento, adelantándose a otras expediciones extranjeras que ya merodeaban por la zona. Casi enseguida surge una cohorte de negadores, juzgando que esas elevaciones no tienen nada de pirámides, manifestando son solo pequeños morros. A eso Daniken se siente obligado a responder y en forma enfática publica en la primera página del número 14, volumen 6, de Ancient Skies, septiembre-octubre de 1979, un caluroso artículo, con el título de Acaim existe, ilustrándolo con la fotografía de una forma piramidal. Dichas pirámides y la ciudad de Acaim se situaban en la cordillera de Parima, en el sistema montañoso del Gurupira, en las fuentes donde nace el río Padawiri, que es afluente del río Negro. Su localización está cercana a la frontera con Venezuela y el territorio es considerado por el gobierno brasileño de seguridad nacional. Las pirámides son de base cuadrangular y la más elevada debe tener entre 100 y 150 metros de altura. Las otras son de menores dimensiones. El arqueólogo Roldao Pires Brandao observó que las pirámides por su forma son idénticas a las descubiertas en México. Las fotos publicadas por la revista Veja muestran otras construcciones cubiertas por vegetación baja. La expedición brasileña pudo fotografiar las pirámides desde unos 4 kilómetros de distancia, pero les fue imposible aproximarse a ellas ni a las ruinas de la ciudad abandonada de Acaim, ya que no podían abrirse camino a través de la tupida jungla por falta de braceros. La expedición brasileña asegura haber tenido como guía al indio Tatún Canara, que no solo les llevó hasta el lugar donde se ubicaban las pirámides, sino que prosiguieron hasta el noroeste, siguiendo las crestas de la sierra de Gurupira, hasta llegar a las inmediaciones de las ruinas de una ciudad perdida y abandonada medio escondida entre la espesura de la selva. En ella pudieron observar incontables bocas de cavernas por entre las rocas del lugar adyacente. Al parecer, según testimonios posteriores, la ciudad ya había sido vista por pilotos civiles y militares de las fuerzas aéreas brasileñas que sobrevolaron la región. Un etnólogo que les acompañó, Rayo Cuyujan, llegó a la conclusión, después de haber examinado desde lejos la ciudad, de que las ruinas tenían gran semejanza con construcciones de estilo incaico y deben tener una antigüedad de cientos de siglos. Incluso apuntó la posibilidad de que tales ruinas correspondiesen a las de El Dorado, tan buscadas por los españoles. Esta ciudad fue localizada a unos 180 kilómetros del lugar donde se ubicaban las pirámides. El descubrimiento de las pirámides del Amazonas le brindó a la historia de Acacor una publicidad extra. Tatún Canara aumentó su credibilidad entre los investigadores, que intuyeron tras su relato una fuente de verdad. Además de estas poderosas ciudades, los padres antiguos erigieron 3 recintos religiosos sagrados: Salacere, en las zonas altas del Gran Río; Tiahuanaco, sobre el Gran Lago; y Manoa, en la llanura elevada del sur. Eran las residencias terrestres de los maestros antiguos y un lugar prohibido para los Uga Mongulala. En el centro se levantaba una gigantesca pirámide, y una espaciosa escalera conducía hasta la plataforma en la que los dioses celebraban ceremonias desconocidas por nosotros.
El edificio principal estaba rodeado de pirámides más pequeñas e interconectadas por columnas, y más allá, sobre unas colinas creadas artificialmente, se situaban otros edificios decorados con láminas que resplandecían. Cuentan los sacerdotes que con la luz del sol naciente las ciudades de los dioses parecían estar en llamas. Estas radiaban una misteriosa luz, que se reflejaba en las montañas nevadas. También los recintos religiosos son un misterio para mi pueblo. Sus construcciones son testimonio de un conocimiento superior, incomprensible para los humanos. Para los dioses, las pirámides no solo eran lugares de residencia sino también símbolos de la vida y de la muerte. Eran un signo del sol, de la luz, de la vida. Los maestros antiguos nos enseñaron que hay un lugar entre la vida y la muerte, entre la vida y la nada, que está sujeto a un tiempo diferente. Para ellos, las pirámides suponían una conexión con la segunda vida. Con la noticia en primera plana, Däniken optó por una nueva expedición, la cual tampoco prosperó. Solo alcanzó para un relato oral de Ferdinand Schmidt. Llegados al punto más abajo de la catarata mayor, en el que estaba enclavado nuestro antiguo campamento, nos plantamos en 20 minutos de marcha a través de la selva ante la pared rocosa que había que escalar. Alcanzamos el punto más alto, que estaba poblado de muchas variedades de cactus, y que ofrecía una grandiosa panorámica hacia el oeste. Desde aquí pude fotografiar las 3 pirámides y la inmediata cadena montañosa con las antiguas ruinas de Akaim. A partir de ahora nos encaminamos juntos en dirección hacia la catarata, a través de la selva, y a poca distancia de la orilla. De repente había ante nosotros, apoyado en un árbol, un indio. Entre él y nosotros mediaba una hondonada pequeña. Tatunka se detuvo y exclamó Ramos. El indio se encaminó hacia Tatunka y ambos se abrazaron. Ramos tenía cabellos negros que le caían sobre los hombros, lucía una cinta trenzada en la frente, era de piel bastante oscura, pero tenía ojos claros, verdes. De la oreja derecha le pendía una cadenita en forma de gota, con alguna figura y un reborde exterior decorado. Ramos era el jefe de la tropa de los Mongulala y estaba allí con sus guerreros, quienes esperaban más arriba. Ramos advirtió a Tatunka que los sacerdotes de su tribu habían decidido su casamiento con la princesa que le había sido asignada hace ya muchos años. Después Ramos le preguntó por el escritor, Däniken, ya que los Mongulala esperaban encontrarse con él, en lugar de con Ferdinand Schmidt. Como Tatunka debía volver para casarse con la princesa, Schmidt tuvo que elegir entre proseguir él solo con Ramos y sus guerreros o echar para atrás y regresar. El suizo sabía que apenas quedaban unos kilómetros para alcanzar Akaim, la ciudad donde se ocultaban las reliquias tecnológicas de los dioses. Schmidt estaba en un dilema. Ramos y sus guerreros no le daban garantías por su vida tanto en su viaje a Akaim como en el retorno a Manaos. Pese a ello, con cierta osadía, se empeñó en ir a Akaim. Pensó que, después de tan largo y penoso camino por una jungla donde llovía copiosamente la mayor parte del tiempo, estando a un par de pasos del objetivo tanto tiempo esperado no podía desaprovechar aquella oportunidad que, tal vez, fuese la última. Pero Tatunka le dijo que tenía miedo de volver solo a la civilización. Argumentó que, si regresaba sin Schmidt, los blancos, y en especial el propio Däniken, querrían saber de su paradero y Tatunka se preguntaba si creerían la palabra de un indio. Schmidt pensó que si le daba una carta para Erich von Däniken el problema quedaba resuelto. Pero el indio no lo veía claro. Si les daba la carta a los blancos estos podrían pensar que él la escribió presionado por amenazas. De esta forma, Schmidt no tuvo más remedio que volver con Tatunka a Manaos. Resignado, el suizo captó la señal de alerta, marchándose de regreso a su país. Otros investigadores desoyeron las señales, y continuaron buscando las ciudades subterráneas. La mayoría desapareció en la selva amazónica. Lista macabra. 1977,
un joven norteamericano obsesionado con Akakor arriba al Cuzco, para tratar de organizar una expedición que lo conduzca hacia las zonas desconocidas del sureste del Perú. Contrató a una guía para que lo acompañara hasta las fuentes del río Yaco, donde esperaba entrevistarse con un indígena que lo llevaría a la ciudad oculta. Nunca más se lo vio con vida. 1980, John Leeds, otro norteamericano desaparecido. Una carta fue encontrada dentro de sus pertenencias donde declara estar a 2 días de Acaim. En la misma hay elogios hacia Tatún Canara. Sin embargo, contra los deseos de este se internó solo en la selva. 1983, Herbert Wagner. Ciudadano suizo. Desaparecido y encontrado muerto. Tuvo contacto con Tatún Canara. Interrogado negó cualquier implicancia. 1986, Christine Husar. Investigadora alemana. Pasó 4 semanas con Tatún Canara. Se cree que tuvo un romance con el líder de los Uga Mongulala. Hasta hoy figura como desaparecida. En la distancia, Karl Bragar observaba los acontecimientos que se sucedían y planificaba su regreso en silencio, el cual se concretó en 1981. Acompañado de Tatún Canara, intentó convencer a un cineasta, Orlando Senna, para que produjera un vídeo documental sobre Akakor. Senna se negó a participar, argumentando que no estaban dadas las condiciones de seguridad para una incursión a zonas tan inhóspitas. Cuando en 1984 sobreviene la muerte del periodista, un nuevo capítulo comienza a escribirse en la intrincada y enigmática historia de Akakor. Hasta ese entonces no existían objeciones demasiado graves en contra de la figura de Tatún Canara, pero todo eso cambió, cuando desde Alemania se difundió que el indígena en realidad era un ciudadano de ese país con un pasado como convicto. Günther Hauck, tal su verdadero nombre, figuraba en los archivos policiales alemanes como desaparecido desde el 15 de febrero de 1968, fecha en la cual abordó un barco para dirigirse a Río de Janeiro. A partir de allí, su rastro se perdía. El expediente también mencionaba que durante su estadía en prisión fue conocido con el apodo de Tatún Canara. Solo el dato de la fecha bastaba para demoler una de las primeras incongruencias detectadas del relato que Tatunka contara a Karl Bragar. Era imposible que su proclama de príncipe de Akakor fuera viable en 1968, teniendo en cuenta que su ingreso a Sudamérica se produjo en esa misma época. En medio de la polémica, otro tema salió a luz. Se denunció que en los días posteriores a la muerte de Bragar, el consulado alemán entró a su departamento y se llevó toda la documentación privada del periodista. ¿Qué estaba pasando? Surgieron versiones acerca de un nuevo libro que Bragar pensaba publicar a la brevedad. Según sus allegados, el periodista confió que estaba trabajando en una hipótesis más controversial acerca del tema de las ciudades subterráneas, y que de conocerse, causaría sensación. También habló sobre incursionar en el tema nazi y sus exploraciones en la jungla sudamericana, pues dijo contar con documentos inéditos que avalarían su investigación. De estas afirmaciones se desprende que Bragar nunca perdió las esperanzas de encontrar las ciudades perdidas. Podemos suponer que era consciente de la verdadera identidad de Tatún Canara, pero aún así, el indígena continuó jugando un papel fundamental en el trazado de su historia. Tal vez Bragar no creyó necesario hacer público un detalle que ponía en riesgo la credibilidad de su libro, y por otra parte, hasta sus últimos días tuvo la certeza que Tatunka no mentía. Pero si no mentía, no se explica el fracaso de todas las expediciones emprendidas, incluyendo la del propio Bragar. Ahora bien, en el tren de conjeturas, ¿qué es lo que se esconde tras Akakor? ¿Y por qué ese repentino interés en el factor nazi?